Bienvenidos a The Deep Dive. Si estás aquí, seguro te llama la atención el mundo de la inteligencia artificial y cómo la estamos llevando al límite. Hoy nos adentramos en una investigación que explora cómo la IA se enfrenta a algo que para nosotros, los humanos, parece pan comido: resolver acertijos. Así es. El estudio se titula Enigma Eval, a benchmark of long multimodal reasoning challenges, y analiza cómo los modelos de IA resuelven puzzles que requieren un pensamiento creativo, un pensamiento lateral, fuera de lo común. Es como si creáramos un escape room para robots. Me gusta esa analogía. Lo interesante es que no se trata de simples sudokus o crucigramas. Estos acertijos usan una mezcla de textos, imágenes, incluso referencias culturales. La IA debe pensar fuera de la caja y conectar información de distintas fuentes. Y para ponerle más picante, estos acertijos vienen de competencias de verdad, como MIT Mystery Hunt y Puzzle Paint. No son Cualquier cosa. para nada. Imagina un acertijo donde debes descifrar un mensaje oculto en una imagen, pero la clave está en relacionar el texto de imagen con, digamos, una canción famosa de los 80. Ese tipo de razonamiento complejo es natural para nosotros, pero para la IA es un desafío enorme. Suena bastante complejo. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto del estudio para ilustrar esto? Claro que sí. Tomemos el acertijo Switching Channels de Puzzle Paint. Te presentan dos columnas, una con nombres de programas de televisión y la otra con imágenes que representan otros programas. Debes encontrar las parejas correctas de programas basándote en alguna conexión o similitud entre ellos. Entiendo. No se trata solo de procesar texto e imágenes por separado, sino de encontrar el vínculo entre ambos. ¿Y cómo le fue a la IA con este tipo de acertijo? Aquí es donde se pone interesante. La tasa de éxito de los modelos de IA en estos acertijos fue sorprendentemente baja. El modelo con mejor rendimiento solo resolvió el 7% de los acertijos normales y ninguno, absolutamente ninguno, pudo resolver los difíciles. Un 0% de éxito en los difíciles. Eso nos dice mucho. Parece que a la IA todavía le falta un buen trecho para alcanzar la capacidad de razonamiento humano. Exactamente. Este bajo rendimiento nos muestra una limitación clave de la IA actual. Si bien los modelos de IA son muy buenos para seguir instrucciones y procesar montones de datos, aún les cuesta la creatividad y la flexibilidad de pensamiento que se necesitan para resolver problemas complejos como estos acertijos. Entonces, a pesar de todos los avances en IA, todavía hay una gran brecha entre sus capacidades y las nuestras a la hora de resolver problemas que requieren un pensamiento más abstracto y creativo. Así es. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué debería importarnos? ¿Por qué es relevante que la IA no pueda resolver un acertijo? Es una buena pregunta. Al final, no todos participamos en concursos de resolución de acertijos. ¿Qué implicaciones tiene esto en el mundo real? Aunque no todos resolvemos acertijos profesionalmente, la capacidad de hacerlo, especialmente los que involucran múltiples modalidades como los que estudiamos, es un indicador de la inteligencia general. Si una IA no puede resolver este tipo de acertijos, nos dice que aún estamos lejos de desarrollar máquinas con una inteligencia comparable a la humana. Es como si estos acertijos fueran una ventana a la complejidad del pensamiento humano. Dije exactamente. Nos ayudan a comprender las áreas donde la IA todavía necesita mejorar para poder abordar tareas más complejas, las que requieren una comprensión profunda del mundo y la capacidad de razonar con flexibilidad. Antes de seguir explorando este tema, recuerda que para mantenerte al tanto de todo lo relacionado con Machine Learning e inteligencia artificial, te invitamos a suscribirte al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Volvemos en un momento. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de los acertijos y la IA. Antes de la pausa, hablamos del bajo rendimiento de la IA en estos desafíos. Sí, un 7% de éxito en los acertijos normales y un 0% en los difíciles. Es algo que nos hace pensar en lo que la IA aún no puede hacer. Exactamente. Y hay un detalle fascinante en el estudio. Algunos modelos de IA se toparon con un obstáculo por el formato de los acertijos en sí. Quiere decir que tuvieron problemas para leer la información, como si la presentación les complicara las cosas. Sí, precisamente. Algunos modelos, por ejemplo, no podían leer bien el texto que estaba dentro de las imágenes. En serio. ¿Cómo es posible que una IA tan avanzada tenga dificultades con algo tan básico como el reconocimiento óptico de caracteres, el OCR? Aunque parezca increíble, esto nos dice que incluso tareas que damos por sentadas, como el OCR, pueden ser un problema para algunos modelos de IA. Recordemos que estos modelos se entrenan con conjuntos de datos gigantescos y a veces la forma en que se presenta la información puede afectar mucho su rendimiento. Es como si le dieras a un chef experimentado una receta escrita con una letra horrible. Podría tener problemas para entenderla, a pesar de ser un maestro en la cocina. Me encanta esa analogía. Y esto nos lleva a otro punto clave del estudio: la diferencia entre la capacidad de razonamiento de un modelo de IA y su habilidad para procesar la información en bruto. En el estudio se usaron dos formatos para evaluar la IA:
el formato original en PDF con todo el diseño y la complejidad visual de los acertijos, y una versión transcrita donde la información se presentaba de forma más estructurada, con texto e imágenes por separado. Ya veo. Querían ver si la IA se desenvolvía mejor con información limpia y organizada. Exactamente. Y aunque uno pensaría que el PDF sería un obstáculo mayor, los resultados mostraron que la diferencia de rendimiento entre ambos formatos no fue tan grande como se esperaba. O sea que, en algunos casos, la IA logró procesar la información compleja del PDF casi tan bien como la información transcrita. Sí. De hecho, algunos modelos obtuvieron resultados casi iguales en ambos formatos. Esto indica que los modelos de IA más avanzados han mejorado mucho en su capacidad para procesar documentos complejos. Entonces, si no es la lectura de información, ¿dónde está la verdadera dificultad para la IA? La dificultad está en el razonamiento que se necesita para resolver los acertijos. Y es lo que hace que este estudio sea tan valioso. Nos ayuda a entender que el verdadero reto para la IA no es solo procesar información, sino comprenderla y usarla para resolver problemas de forma creativa. Y si pensamos en el futuro de la IA, esto tiene implicaciones muy importantes. No queremos solo máquinas que procesen datos, sino máquinas que puedan razonar, pensar fuera de lo común y encontrar soluciones innovadoras. Totalmente de acuerdo. Necesitamos una IA que se parezca más a la mente humana en su capacidad para resolver problemas complejos. Y estudios como este nos ayudan a entender mejor dónde estamos en ese camino y qué necesitamos para llegar a nuestra meta. Ahora bien, volviendo al tema del bajo rendimiento de la IA en los acertijos, me pregunto si esto también podría deberse a la falta de algo que nosotros, los humanos, llamamos intuición o sentido común. A veces resolvemos problemas no solo con la lógica, sino a través de una especie de corazonada. Es una posibilidad interesante. A veces, los humanos podemos resolver problemas a través de la intuición. Es como si nuestro cerebro hiciera conexiones subconscientes que nos llevan a la solución sin que podamos explicar completamente el proceso. Es esa sensación de, ajá, lo tengo, Eh, que tenemos cuando resolvamos un problema difícil. Exactamente. Y aunque la IA está mejorando en el razonamiento lógico, todavía no sabemos si puede replicar esa capacidad de intuición humana. Sería fascinante explorar esa área en futuros estudios, ver si la IA puede desarrollar algo parecido a la intuición humana o si siempre dependerá de la lógica pura para resolver problemas. Sin duda, es un tema apasionante. Y hablando de áreas que necesitan más investigación, hay un último punto que debemos abordar, el tema de la memorización. Como mencionamos, estos acertijos son de competencias reales, lo que significa que sus soluciones están disponibles en línea. Claro, y eso nos lleva a la pregunta. ¿Podrían los modelos de IA estar simplemente recordando las soluciones que han visto antes en Internet, en lugar de resolver los acertijos genuinamente? Es una preocupación válida, especialmente con la creciente capacidad de la IA para acceder y procesar información de la web. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que la IA realmente está razonando y no haciendo trampa? Bueno, los investigadores que realizaron este estudio tomaron medidas para minimizar el riesgo de contaminación de datos. Se aseguraron de que la IA no tuviera acceso a las soluciones durante la evaluación. Y también mencionaron que revisaron manualmente las respuestas correctas de la IA para verificar si había signos de plagio. Exactamente. Y no encontraron evidencia de que los modelos estuvieran simplemente copiando las soluciones de Internet. Eso es tranquilizador. Significa que, a pesar de su bajo rendimiento general, los modelos de IA realmente estaban intentando resolver los acertijos usando sus propias capacidades de razonamiento. Así es. Y aunque el riesgo de memorización siempre existe en la investigación de IA, este estudio nos muestra que es posible evaluar las capacidades de razonamiento de la IA de forma rigurosa y confiable. Y eso nos lleva a una pregunta final y quizás la más importante. ¿Qué nos dice este estudio sobre el futuro de la IA? El mensaje principal es que, si bien la IA ha logrado avances impresionantes en los últimos años, todavía hay un largo camino por recorrer antes de que pueda igualar la inteligencia humana, especialmente en áreas que requieren pensamiento creativo, flexible y la capacidad de hacer conexiones inesperadas. La IA aún tiene que dominar ese toque humano que nos permite resolver puzzles complejos, inventar nuevas ideas y adaptarnos a situaciones novedosas. Exactamente. Y comprender estas limitaciones es fundamental para usar la IA de manera responsable y evitar crear falsas expectativas sobre sus capacidades actuales. Y también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la inteligencia, tanto humana como artificial. Este estudio no solo es un análisis de la capacidad de la IA para resolver acertijos, sino también una reflexión sobre la complejidad de la mente humana y los desafíos que enfrentamos al intentar replicarla en las máquinas.
Volviendo a nuestra conversación sobre la IA y su capacidad para resolver acertijos, hemos visto que los resultados de este estudio son bastante reveladores. A pesar de todos los avances, todavía hay una brecha considerable entre la capacidad de las máquinas y la nuestra para resolver problemas que requieren un pensamiento creativo y flexible. Sí, y aunque el estudio se centra en el rendimiento de la IA en los acertijos, creo que las implicaciones van mucho más allá. Nos hace pensar en las áreas donde la IA todavía necesita mejorar para poder, de verdad, ayudarnos a resolver los grandes desafíos del mundo. Totalmente de acuerdo. El verdadero potencial de la IA está en su capacidad de abordar problemas complejos del mundo real. Imagina, por ejemplo, una IA que pueda diagnosticar enfermedades con mayor precisión que los médicos humanos, o que pueda diseñar soluciones innovadoras para combatir el cambio climático. O incluso una IA que pueda crear obras de arte que nos inspiren y nos hagan reflexionar. Las posibilidades son realmente ilimitadas. Precisamente. Pero para llegar a ese punto, la IA necesita desarrollar habilidades que van más allá del procesamiento de datos y la lógica. Necesita ser capaz de pensar de forma creativa, de conectar ideas que parecen, a simple vista, dispares, y de encontrar soluciones que no se nos hayan ocurrido a nosotros. Y este estudio nos muestra este viaje. Exacto. Pero a pesar de las limitaciones actuales, este estudio también nos da motivos para ser optimistas. Al comprender los puntos débiles de la IA, podemos enfocar nuestros esfuerzos en desarrollar nuevas técnicas y algoritmos que le permitan superar estos desafíos. Es como si este estudio nos estuviera dando un mapa para guiar la investigación en IA los próximos años. Así es. Y al final, el objetivo no es solo crear máquinas que puedan resolver acertijos, sino máquinas que puedan ayudarnos a construir un futuro mejor para todos. Un futuro donde la IA y la inteligencia humana trabajen juntas para resolver los problemas más complejos que enfrentamos como sociedad. Sin duda. Y creo que estudios como este son cruciales para avanzar en esa dirección. Bueno, hemos llegado al final de nuestra inmersión en este fascinante estudio. Espero que te haya resultado tan interesante como a nosotros. Y antes de despedirnos, queremos dejarte con una pregunta para que reflexiones. Si tuvieras que diseñar un acertijo para poner a prueba los límites de la IA, ¿cómo sería? Me encanta esa pregunta. Nos encantaría escuchar tus ideas. Recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, te invitamos a suscribirte al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. ¡Hasta la próxima!